Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este primer video de una nueva serie de videos educativos donde trabajaremos las funciones. En este video en particular observaremos conceptos previos y conceptos básicos que es necesario que integres para poder entender de dónde aparece una función y sus gráficas. Trabajaremos con producto cartesiano, diagrama sagital y el concepto de relación para conjuntos finitos. Así que los dejo invitados para observar este siguiente video. Ya, como dijimos anteriormente, en este video vamos a empezar a trabajar con los conceptos previos o aquellos conceptos que se requieren integrar para poder entender finalmente todo lo que viene a continuación con respecto a las funciones. Así que si no sabes nada de funciones, yo creo que este es el momento para poder aprender y vamos a trabajar dos conceptos. Uno que tiene que ver con el concepto de relación, ¿ya? Y vamos a trabajar con otro que es el de producto cartesiano y que de alguna manera nos va a entregar la base para poder entender lo que son finalmente las funciones, ¿ya? Ahora, como ustedes han visto en el colegio, cuando nosotros trabajamos con funciones, lo primero que hacemos es trabajar con conjuntos, ¿ya? Y cuando hablamos de conjuntos, nos referimos a una agrupación de elementos que tienen cierta característica en común, donde nosotros podríamos trabajar, no sé, conjunto de personas, conjunto de colores, conjunto, no sé, de lo que a nosotros se nos pueda ocurrir, una agrupación de elementos, pero en este video en particular nos vamos a concentrar en conjuntos numéricos, ¿ya? Y dentro de los conjuntos numéricos ustedes tienen el conjunto de los números naturales, los enteros, los cardinales, los racionales, los irracionales y los números reales. Y esos son conjuntos infinitos, porque no podemos contabilizar sus elementos, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a trabajar para poder mirar este concepto de relación y producto cartesiano, vamos a trabajar con conjuntos finitos, ¿ya? Es decir, conjuntos donde es posible contar sus elementos. Y con estos conjuntos te voy a explicar finalmente qué es un producto cartesiano y dónde aparece el concepto de relación o las relaciones que yo podría establecer entre conjuntos numéricos, ¿ya? Entonces vamos a dar un primer ejemplo y supongamos que nosotros vamos a dejar esto aquí. Supongamos que vamos a trabajar con dos conjuntos que son finitos. Vamos a tener un conjunto A, voy a colocar aquí, un conjunto A que está formado por tres elementos, el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Conjunto finito formado por tres elementos. Y vamos a considerar un conjunto B que también va a tener tres elementos, también va a ser un conjunto finito, pero este conjunto está formado por el 2, por el 4 y por el 6. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer cuando estamos trabajando con conjuntos numéricos es establecer un tercer conjunto que vamos a conocer como el producto cartesiano. Aquí parte el tema del producto cartesiano. Y el producto cartesiano, bajo lenguaje conjuntista, se define de la siguiente forma. Primero se denota de esta manera: A plus B. ¿Ya? Esto que está acá es un tercer conjunto que vamos a armar, que se llama producto cartesiano. Y el conjunto, llamado producto cartesiano, está formado por elementos que tienen esta forma: A, B, y que yo creo que has visto en algún lado, ¿ya? Que es una combinación de dos números, que vamos a llamar después pares ordenados, pero el producto cartesiano está formado por elementos que tienen esta forma, ¿ya? Son pares ordenados, y que tienen una condición, tal que el primer elemento, el A, pertenece, en este caso, al primer conjunto, que vamos a llamar A mayúscula. Y el segundo elemento, la letra B, debe pertenecer al segundo conjunto, que es la letra B mayúscula. ¿Ya? Entonces, el producto cartesiano va a ser un tercer conjunto que tiene elementos de la forma A, B, tal que el A pertenece al primer conjunto y B pertenece al segundo conjunto. Entonces nosotros tenemos que buscar todos los pares ordenados que cumplan esta condición. Es decir, yo tengo que formar pares ordenados donde el primer elemento esté en A y el segundo elemento esté en B.
Por ejemplo, el primer elemento que nosotros podríamos establecer en este conjunto es el par ordenado formado por el 1, porque el 1 pertenece al primer conjunto, y el 2, porque pertenece al segundo conjunto. Entonces tengo el par 1,2. ¿Ya? Hay otro par ordenado que también va a pertenecer, donde podemos considerar el 1 también, porque pertenece al primer conjunto, y el 4. Entonces yo voy mezclando todos los elementos de A con todos los elementos de B. Entonces tengo el 1 con el 2 y el 1 con el 4. Y ahora tengo el 1 con el 6, porque también cumple la condición que está definida en el producto cartesiano. Entonces relacioné el 1 con el 2, el 1 con el 4 y el 1 con el 6. Ahora voy a considerar el 2 con el 2, porque el 2 pertenece al primer conjunto y el 2 también pertenece al segundo. Voy a considerar también, por ejemplo, el 2,4, porque el 2 del primer conjunto y el 4 del segundo. Voy a considerar el 2 con el 6. El 2 con el 6. Voy a considerar, y ya terminé con el 2. El 2 lo relacioné con los 3, y me falta el 3. El 3 lo voy a relacionar con el 2. El 3 lo voy a relacionar con el 4. Y el 3 lo voy a relacionar con el 3 lo voy a relacionar con el 6. Y ahí tenemos listo entonces debería cerrar aquí la llave, pero ya, lo vamos a dejar aquí. Y tendríamos entonces la cantidad de elementos de este producto cartesiano. ¿Cuántos tenemos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos que están escritos por extensión. Cuando hablamos por extensión, significa que nombramos cada elemento, y cuando damos la característica, esto es por comprensión. Comprensión y extensión en los conjuntos, ¿ya? Entonces tenemos 9. ¿Y por qué son 9? Porque si el primer conjunto tiene 3 elementos y el segundo tiene 3, 3 por 3 da 9. ¿Ya? Ahora, fíjate que si nosotros, por ejemplo, dijéramos el par ordenado 6,3, el 6,3 no pertenecería al producto cartesiano porque no está cumpliendo la condición de que el primero siempre tiene que estar en A y el segundo en B. Entonces nosotros podemos generar, por ejemplo, el producto cartesiano A cruz B, pero también podríamos generar el producto cartesiano B cruz A. Es decir, primero en B y segundo en A. O A con A, o B con B. Es decir, podemos generar productos cartesianos, ¿ya? Pero en este caso en particular, entonces el producto entre A y B estaría formado por estos 9 elementos. Y eso es el producto cartesiano. Es un tercer conjunto de elementos, pero estos elementos tienen forma de par ordenado, ¿ya? Forma de par ordenado, que cumplen esa condición. Y a partir de este producto cartesiano vamos a empezar a trabajar otro concepto, que es el concepto de relación. ¿Y qué forma, cuando nosotros tenemos este producto cartesiano, de qué manera nosotros los vamos a poder representar? Y aparece una forma de poder representar este nuevo conjunto, que es el diagrama sagital, ¿ya? Y el diagrama sagital, de alguna manera lo que hace es generar dos óvalos, esos son dos óvalos en realidad, donde en el primer óvalo nosotros vamos a tener los elementos del primer conjunto. Tenemos el 1, el 2 y el 3. Entonces tenemos este óvalo que vamos a considerar como el conjunto, que en este caso tenemos el conjunto A, ¿ya? Y tenemos un segundo óvalo que tenemos el 2, el 4 y el 6, donde vamos a tener los elementos del conjunto B, ¿ya? Entonces lo que vamos a establecer ahora es, mediante este diagrama, vamos a establecer el producto cartesiano, que en este caso sería el A cruz B. ¿Y cómo se representa con este diagrama sagital? Como es diagrama sagital y utiliza las sagitas, que son las flechas, entonces nosotros vamos a ir haciendo flechas en realidad. Entonces el producto cartesiano lo que hace, por ejemplo, es que el 1 lo relaciona con el 2, el 1 lo relaciona con el 4, y el 1 lo relaciona con el 6. Entonces, si tú te das cuenta, en este diagrama sagital tenemos al 1,2, al 1,4, al 1,6. El 2 lo relaciona con el 2, el 2 lo relaciona con el 4 y el 2 lo relaciona con el 6, ¿ya? Y
finalmente el 3 se relaciona con el 2, el 3 se relaciona con el 4 y el 3 se relaciona con el 6. Y este diagrama, entonces nosotros lo vamos a conocer como el diagrama, lo vamos a anotar acá, el diagrama sagital. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante para lo que viene a continuación, porque lo que vamos a hacer ahora es ver qué sucede con el concepto de relación. Nosotros ya hemos establecido que cuando tenemos conjuntos, y en este caso conjuntos finitos, el conjunto A y el conjunto B, podemos establecer un tercer conjunto llamado producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano? Son pares ordenados que cumplen la condición de que el primer elemento está en A y el segundo elemento está en B. Y generamos aquí 9 elementos. Esta es una forma de representar conjuntos por comprensión, cuando me da la característica. Esto es por extensión, cuando los nombro. Y finalmente tenemos otra forma que es el diagrama sagital. Y el diagrama sagital son óvalos, donde están los elementos del primer y segundo conjunto, y que a través de flechas o sajitas, lo que voy haciendo es unir cada uno de los elementos de A con cada uno de los elementos de B. Pero finalmente, ¿qué es ahora una relación? Bueno, entendiendo esto, vamos a trabajar ahora con este producto cartesiano, con estos pares ordenados, y vamos a establecer ahora relaciones. Ya, vamos a trabajar entonces ahora el concepto de relación, y tenemos nuestro producto cartesiano que ya hemos formado anteriormente con el conjunto A y B. Y por lo tanto lo que vamos a decir es que si yo tengo acá 9 elementos del producto cartesiano entre A y B y selecciono algunos elementos bajo algún criterio, entonces estoy estableciendo una relación. Por ejemplo, si yo voy a seleccionar aquellos pares ordenados donde los dos números sean pares, por ejemplo, los dos sean pares, ¿puedo elegir el 1, 2? No, porque el 1 no es par. ¿Puedo elegir el 1, 4? Tampoco. Pero sí podría elegir el 2, 2. Puedo elegir el 2, 4. Y puedo elegir el 2, 6, porque estos tres cumplen la condición de que ambos elementos sean pares. Y ese es un criterio que yo establecí para poder seleccionar elementos. ¿Ya? Ese es el criterio. Y eso es súper importante entender que existe un criterio, una norma, que nos va a permitir seleccionar elementos de este producto cartesiano para establecer relaciones. Y como estamos formando conjuntos, los conjuntos vamos a tener que escribirlos en forma por comprensión, por extensión y su representación sagital. ¿Qué significa eso? Por comprensión es entregar el criterio, ¿ya? Describirlo. Por extensión es nombrarlos. Y el diagrama sagital, lo que vimos recién, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a denotar estas relaciones? Y vamos a hablar, por ejemplo, de una relación R1. Lo voy a escribir de manera conjuntista y después eso lo vamos a tener que interpretar. Por ejemplo, yo voy a establecer una primera relación y lo vamos a denominar como R1. Esta primera relación va a generar, o vamos a establecer esta relación como un conjunto de pares ordenados. Por ejemplo, el A, B. Pero ¿dónde pertenecen estos pares ordenados? Estos pares ordenados van a pertenecer a este producto cartesiano. Es decir, nosotros vamos a buscar pares ordenados que pertenezcan aquí, que eso es lo que hemos estado trabajando. Estamos trabajando con conjuntos finitos, recuerden, este es un ejemplo. Entonces yo, esta relación 1, necesito pares ordenados que pertenezcan a este producto cartesiano, tal que, es decir, qué condición deben cumplir estos pares ordenados, y vamos a colocar, por ejemplo, que el A sea mayor que el B. Y ese es el criterio que yo voy a determinar para hacer la selección. Los elementos van a pertenecer a este R1, estos pares ordenados pertenecen a esta relación, siempre y cuando cumpla la condición de que el primero sea mayor que el segundo. El primero mayor que el segundo. Y empiezo a ver qué elementos de acá cumplen esta condición. Por ejemplo, ¿cumple esta condición el 1,2? No, porque el primero no es mayor que el segundo, por lo tanto este elemento no es parte de esta relación. El 1,4 tampoco, porque el 1 no es mayor que 4. El 1,6 tampoco. El 2,2 tampoco, porque son iguales y la relación me dice que tiene que ser mayor. El 2,4 tampoco, el 2,6 tampoco, el 3,2. El 3,2 sí.
¿Por qué? Porque resulta que el primero es mayor que el segundo. Por lo tanto, el 3,2, si nosotros escribimos este conjunto por extensión, el 3,2 es un elemento que va a pertenecer a esta R1, el 3,2, ¿ya? El 3,4 no, y el 3,6 tampoco, porque el primero no es mayor que el segundo. Por lo tanto, esta relación R1 está formada por un elemento que sería el 3,2. ¿Por qué? Porque la condición es que el número sea mayor que el primero sea mayor que el segundo. Y esto sería por comprensión, por extensión, porque hemos nombrado el par ordenado. Y ahora lo que nos corresponde es trabajar el diagrama sagital. Y en el diagrama sagital, que lo vamos a hacer aquí al lado, nosotros vamos a hacer lo siguiente. El conjunto A, recuerden que estaba formado por tres elementos. El 1, el 2 y el 3. ¿Ya? El 1, el 2 y el 3. El conjunto B está formado por tres elementos también, el 2, el 4 y el 6. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que a través de flechas vamos a ir relacionando los elementos del primero con los elementos del segundo bajo la relación, y eso es súper importante, bajo la relación R1. ¿Y qué dice esta relación N1? Que el primero sea mayor que el segundo. Por lo tanto, el 1 no se relaciona con nadie, el 2 tampoco, y el 3 se relaciona con el 2, bajo esta relación R1. Es súper importante que para poder relacionar elementos tenemos que tener claro cuál es el criterio. El criterio acá es que el primero sea mayor que el segundo, por lo tanto el 3 se relaciona con el 2. Entonces yo digo, el 3 se relaciona con el 2 bajo la relación R1. ¿Qué quiere decir eso? Que el primero sea mayor que el segundo. Y ahí entonces tengo las tres formas de representar una relación. Por comprensión, que es el criterio, por extensión, que es definir el elemento, y el diagrama sagital, que es representar esta relación R1. Vamos a definir ahora una segunda relación, ¿ya? De este mismo producto cartesiano. Entonces, la relación R2, que yo voy a establecer, R2, entonces es un conjunto de números, un conjunto de pares ordenados, ¿ya? Esta R2 es un conjunto de pares ordenados que pertenece nuevamente al producto cartesiano, tal que, es decir, ¿qué condición va a cumplir? Ya, y esta R2, por ejemplo, nosotros vamos a inventar de que la adición entre el primero y el segundo, la adición es par. ¿Ya? La adición del primero con el segundo tiene que ser par. Entonces nosotros vamos a mirar todos los elementos del producto cartesiano que tenemos acá y vamos a seleccionar aquellos donde la adición sea par. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos vamos a tener aquí? Veamos. El 1, 2, no, porque 1 más 2 es 3, no es par. 1, 4, tampoco, porque la suma es 5. 1, 6, tampoco, porque la suma es 7. 2 más 2, 4, ese me sirve. ¿Ya? Es decir, el 2,2 es un elemento que pertenece a esta relación R2. 2, 4, también, porque 2 más 4 son 6, y el 6 es par. El 2, 6 también, porque 2 más 6 son 8 y el 8 es par. El 3, 2, la suma entre el 3 y el 2 es 5. 3 y 4 es 7. 3 más 6 son 9. Por lo tanto, bajo la relación R2, yo solamente aquí tengo estos tres elementos, ¿ya? Porque el criterio es que la suma tenía que ser par. Ahora el tema es cómo lo represento mediante diagrama sagital. Lo mismo, voy a considerar los elementos del primer conjunto 1, 2 y 3, ¿cierto? Estos pertenecen al conjunto A. Vamos a considerar el 2, el 4 y el 6, que son los elementos que pertenecen al conjunto B. Vamos a colocar el conjunto A y el conjunto B. Y entonces con flechas vamos a ir relacionando los elementos de A con B. Y los elementos de A se relacionan bajo la relación R2 con los elementos de B. ¿Y qué dice la relación R2? Que la suma tiene que ser par. Por lo tanto, el 1 con el 2, el 1 con el 4 y el 1 con el 6 no son elementos de esta relación. El 2 con el 2 sí, el 2 con el 4 también y el 2 con el 6 también. Por lo tanto, esta sería la representación sagital de la relación R2 que habla de que la suma es par. Fíjate que las representaciones sagitales son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque los criterios que yo utilicé
para seleccionar pares ordenados de este producto cartesiano son distintos. Es decir, va a depender, el diagrama sagital va a depender de la relación o el criterio que yo elija. Y eso es súper importante para entender por qué después tenemos tantas gráficas distintas en una función. ¿Ya? Aquí estamos partiendo, todavía no hemos llegado al concepto de función. Estamos solamente trabajando el concepto de relación. Veamos ahora una tercera relación. Vamos a hacer 5, ¿ya? Vamos a hacer 5 relaciones para ver si es que podemos comprender esto. Esperemos que lo puedan comprender bien. Ya, vamos a establecer una relación 3. Y esta relación 3 dice, mire, esta relación 3 es un conjunto formado de pares ordenados, es decir, una mezcla, ¿cierto?, de A y B. De estos pares ordenados deben pertenecer al producto cartesiano que armamos inicialmente, tal que, y vamos a colocar la condición de que el primero sea ahora menor que el segundo. El primero sea el menor que el segundo. Y entonces esta es la característica o el criterio que acabamos de utilizar. Y entonces tenemos que establecer cuáles de estos pares ordenados iniciales, el primero es menor que el segundo. Por ejemplo, el 1,2 me sirve, sí, porque el 1 es menor que 2. El 1,4, el 1,6. El 2,2 no me sirve. El 2,4 sí, 2,6 también. El 3,2 no me sirve. El 3,4 y el 3,6. ¿Ya? Entonces vamos a ir anotando los elementos que me sirven para esta relación R3. Entonces, el par 1,2 me sirve, sí, porque el 1 es menor que el 2. Por lo tanto, es un par que pertenece a esta relación. El 1,4 también me sirve, porque el 1 es menor que 4. El 1,6 también sirve, porque está cumpliendo este criterio. El 2,4, el 2,2 no me sirve, ¿ya? 2,2 no, porque el primero no es mayor que el segundo, son igual, no me sirve. El 2 con el 4, sí. El 2 con el 6, también. El 3 con el 2 no, porque el 3 es mayor que el 2 y necesito que sea menor. El 3 con el 4 y el 3 con el 6. Y ahí entonces tenemos por extensión todos los elementos que pertenezcan a esta relación R3. Y su representación en el diagrama sagital, lo mismo. Tenemos 1, 2 y 3, que son los elementos que pertenecen al conjunto A. Aquí, conjunto A. Y tenemos los elementos 2, 4 y 6, que pertenecen al conjunto B. Entonces nosotros, mediante flechas, vamos a relacionar todos los elementos del conjunto A que se relacionen bajo la relación 3 o el criterio 3 con elementos de B, que decía este criterio que el primero sea menor que el segundo. Entonces tenemos el 1 se relaciona con el 2, el 1 se relaciona con el 4 y el 1 se relaciona con el 6. El 2 se relaciona con el 4, el 2 se relaciona con el 6 y el 3 se relaciona con el 4 y se relaciona con el 6. Y ahí está. Y eso sería como la representación en el diagrama sagital de esta relación R3, que decía que el primero se relaciona con el primero tiene que ser menor que el segundo. Representación por comprensión, extensión y su representación, en diagrama sagital. Ya, veamos ahora una relación 4. ¿Ya? Vamos a establecer una relación 4. La relación 4 es un conjunto, ¿cierto?, de pares ordenados, donde estos pares ordenados deben pertenecer a este producto cartesiano, no a otro, sino que a este, porque con eso estamos trabajando, y tal que cumple la siguiente condición. A ver, si yo escribo esto, ¿cómo lo interpretan? ¿Qué significa ese criterio? ¿Ya? Ese criterio está indicando que A por B, el producto tiene que ser menor o igual que 6. Es decir, la multiplicación de los elementos tiene que dar un número, puede dar 6 o puede ser menor que 6. Si da mayor que 6, ya no es parte de. Entonces, la pregunta es qué elementos se van a encontrar en este conjunto. Entonces, empecemos. El 1 con el 2, veamos. 1 por 2 es 2. 2 es menor que 6. Por lo tanto, el 1,2 está cumpliendo este criterio de R4.
1 por 4 es 4. 4 es menor o igual que 6, por lo tanto el 1,4 también pertenece a este conjunto. 1 por 6 es 6. El 6 es igual a 6. Por lo tanto está cumpliendo porque dice que el producto debe ser menor o igual que 6. 2 por 2 es 4. También me sirve. El 2,2. 2 por 4 son 8. Ya, 2 por 4 son 8. El 8 no es menor que 6, por lo tanto no me sirve. 2 por 6 son 12. Tampoco me sirve. 3 por 2 son 6. Ese sí. El 3 y el 2. 3 por 2 son 6. Y por lo tanto el 6 es menor o igual que 6. 3 por 4 son 12. No me sirve. Y 3 por 6 son 18. Tampoco me sirve. Y estos serían los elementos que pertenecen entonces a este R4. Diagrama sagital. Tenemos entonces el conjunto A formado por el 1, por el 2 y por el 3. Acá. El conjunto B formado por el 2, por el 4 y por el 6. Y mediante flechas, y esto es súper importante, vamos a relacionar los elementos del conjunto A con el conjunto B, pero bajo la relación R4. ¿Y qué dice la relación R4? Que el producto tiene que ser menor o igual que 6. Por lo tanto, el 1 se relaciona con el 2, el 1 se relaciona con el 4 y el 1 se relaciona con el 6. El 2 se relaciona con el 2 y el 3 se relaciona con el 2. Y ahí está. ¿Ya? Entonces esa sería la representación de esta R4 con este criterio. ¿Ya? Y el último y la última relación que te voy a presentar para que después veamos un nuevo concepto, es la siguiente. Mira, vamos a establecer una relación R5, que es un conjunto formado de pares ordenados, es decir, elementos de la forma A, B, que pertenecen a este producto cartesiano. Tal que, y aquí me gustaría ver cómo interpretas esto, la letra B tiene que ser el doble de la letra A. Este es un criterio que nosotros vamos a establecer, que la letra B sea el doble de la letra A, o el segundo sea el doble del primero, o el primero sea la mitad del segundo, como quieras establecerlo. ¿Ya? Entonces, la idea es poder mirar qué elementos finalmente se encuentran en este conjunto en R5. Entonces, el primero tiene que ser la mitad del segundo, o el segundo tiene que ser el doble del primero, que es lo mismo. Entonces, ¿el 1,2 me sirve? Sí, porque el 1 es la mitad del segundo, o el segundo es el doble del primero. Entonces tengo el 1,2. Ese es un elemento que pertenece acá. El 1,4 no me sirve, el 1,6 tampoco, el 2,2 tampoco, el 2,4. El 2,4 me sirve, porque el 4 es el doble del primero, ¿ya? Por lo tanto, en este conjunto tengo el 2,4. El 2 con el 6 no me sirve, el 3 con el 2 tampoco, el 3 con el 4 tampoco, y el 3 con el 6 sí. Entonces tengo el par 3,6. ¿Ya? Y entonces esos son los elementos de esta relación R5. Y si los graficamos en nuestro diagrama sagital, o los representamos en realidad en nuestro diagrama sagital, tenemos el conjunto A. Vamos a colocar aquí, conjunto A. Y vamos a tener acá el 2, el 4 y el 6. Y tenemos aquí el conjunto B. Conjunto B. Mediante flechas, nuevamente, vamos a relacionar los elementos del A bajo la relación R5 con los elementos del conjunto B. Y por lo tanto, el 1 se relaciona con el 2 se relaciona con el 4 y el 3 se relaciona con el 6. Y ahí entonces tenemos la representación de esta R5. Ya, y haciendo un resumen de todo esto, veamos qué hemos hecho. ¿Ya? Tenemos dos conjuntos finitos, el A y el B, uno formado por 3, el otro formado por 3. El concepto que armamos, un tercer conjunto, fue el producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano? Son pares ordenados que tienen la condición de que el primero pertenece al primer conjunto y el segundo al segundo. Tenemos 9 elementos que se podían formar y integramos el concepto de diagrama sagital como una forma de representar mediante sagitas
este producto cartesiano. Teniendo el producto cartesiano, empezamos a establecer ciertas relaciones. ¿Qué es una relación? Un criterio, ¿cierto? Es un subconjunto en realidad del producto cartesiano, pero bajo algún criterio de selección. Primer criterio que mencionamos acá, que el primero, que la A tenía que ser mayor que B, tenía un elemento y este es su representación sagital, R1. El R2, el criterio era que los elementos, la suma de los elementos tenía que ser par, por lo tanto generamos 3 pares ordenados y esta es su representación sagital. R3 decía que el primero tenía que ser menor que el segundo, por lo tanto generamos acá estos pares ordenados y su representación sagital con R3. R4 decía que el producto tenía que ser menor o igual que 6, por lo tanto generamos estos pares ordenados y su diagrama sagital. Y finalmente R5 habla sobre que el segundo tenía que ser el doble del primero, o el primero la mitad del segundo. Generamos estos pares ordenados y su diagrama sagital. Entonces lo que hemos hecho es establecer relaciones bajo algún criterio, ¿ya? Que es la selección bajo algún criterio, de elementos que pertenezcan al producto cartesiano. Ahora la pregunta es, ¿qué relación tiene esto con el concepto de función? Hemos iniciado el camino para entender finalmente qué es una función. En el próximo video te voy a presentar la definición de función y por qué algunas relaciones establecen funciones y otras no. Y qué relación tiene el producto cartesiano con el plano cartesiano. Así que los dejo invitados para mirar el próximo video educativo. Si no te has suscrito al canal, te dejo el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana para mirar nuestros próximos videos. Un abrazo virtual a la distancia y espero que se encuentren todos muy pero muy bien.